Pues un gusto aquí, don Rafa, que nos hayan invitado en Tu Peña TV a hablar de toros. Eso es algo sobresaliente, porque así nos quitamos toda la maraña política que tenemos en la cabeza y podemos asentarnos para hablar de lo que a mí en lo personal más me apasiona, la fiesta de los toros. A propósito de eso, el domingo platicaba también con alguien que está haciendo podcast, comunicación, y una pregunta recurrente es ¿qué piensa ante estos ataques que ha habido de tauromaquia, ante todo lo que pasó en la México, lo que ha pasado en algunos estados? Y yo le decía que ha habido cosas muy buenas. Recién tomamos protesta en esta asociación que queremos formar de Unidos por el Toro Bravo, y me pidieron pues en el grupo de amigos que llevara a la presidencia, donde está como secretario de actas Sergio Flores, como tesorero Miguel Moreno Zapata, pero está Lázaro Rosas, y está también Memo Veloz el Pausao, está el contador Andalco, está el Mojito también, entonces, y algunos además. Sí, en una reunión de amigos. Tiene una historia muy padre porque me comenzó, pero antes de que me desvíe ese tema, ¿por qué lo comento? Porque yo le decía a Edgar, se llama Edgar Mendoza, el papá de un novillero, también José María Mendoza, platicando sobre eso, dije, miren, aquí hay una cosa que a lo mejor todos hemos visto como que nos están atacando y viene asunto. ¿Cuál es la diferencia en la esencia de la gente que estamos en el mundo taurino? La esencia es que nunca reculamos, sino que viene el puyazo y siempre jalamos para adelante. Nos crecemos como el toro bravo. Exactamente, o sea, aprendemos mucho de eso y compartimos los principios que vivimos en la fiesta taurina a propósito del toro. Claro. O sea, no vamos hacia atrás y no hemos reculado. Yo lo veo, por ejemplo, no solamente en el tema taurino, en el tema social, político. Usted pues nunca recula y dice con cero cobardía lo que venga. Esa es una expresión de la cultura taurina que traemos. Por supuesto. Es decir, yo cada vez que hablo, cada vez que escribo, me siento como un torero en la plaza, porque desde muy pequeño me di cuenta de que el carácter del torero es el que se impone a la bravura del toro. Por eso siempre he sostenido que la fiesta de los toros es una fiesta evidentemente y eminentemente ecológica, porque es el único espectáculo en donde puede uno observar la naturaleza viva en su máxima expresión, con el toro de lidia en estado salvaje y el carácter del hombre que se impone a las vicisitudes de la naturaleza para construir y desarrollarse. De hecho, es algo muy importante. Yo lo comentaba también como una actividad ético-moral, y eso lo pedí porque en una ocasión, en un festival, uno de Zapata me brinda un toro, pues estábamos ahí en una labor social que también tiene mucho que ver en esto, y me invita a entrar al ruedo. Dije, no, pues yo sé que el ruedo, pues quienes están acá, y me dice, es que ustedes de acá. Entonces, bueno, paso allá, él estaba vestido de charro, me brinda el toro, un novillo, y me da el sombrero, y yo voy de regreso, pues está la gente, y yo agacho un poco la mirada. Entonces me grita en el callejón Pedro López, pandrillero, y me dice, padre, nunca se agacha la mirada, siempre se camina de frente y mirando hacia adelante. Y eso me quedó como una experiencia de vida. Y entonces siempre he dicho, a ver, cualquiera que sea la circunstancia, nunca se agacha la cara. Eso es muy importante. Nunca se agacha la cara. Y eso es lo que hemos estado diciendo, sobre todo en la cuestión política, que no podemos bajar la social, cabeza, no podemos mostrarnos sumisos ante todo aquello que nos agrede, que nos ofende. Pero más allá de eso, padre, yo creo que estamos en un momento coyuntural en materia taurina. La reapertura de la México ha despertado pasiones por ambos lados. Por ambos lados me refiero a los que somos aficionados a los toros, que somos muchos, y aquellos que van a protestar recurrentemente cada vez que hay una corrida y que se ponen cerca de la puerta principal del espectáculo. Pero hay una cosa muy importante. Hay que diferenciar a los animalistas de los antitaurinos. Eso iba a comentar. Porque fíjese,
Los animalistas son elementos que quieren al animal más que nada. Y yo creo que los toreros, los aficionados, queremos mucho a los animales. Solamente en la fiesta de los toros se ve y se observa y se puede atestiguar cómo el público homenajea al toro de lidia, incluso con la posibilidad de que un toro sea indultado, aunque sea muy remoto. Pero el hecho de que pueda ser indultado un toro es algo que reanima todas las vertientes de la fuerza de la naturaleza. A veces hay que salvarla de la extinción. Y esto sería terrible en el caso de que los antitaurinos que desconocen esta faceta de la fiesta sigan insistiendo en desaparecerla sin conocimiento alguno, no solo de las tradiciones y la cultura que representa la fiesta de los toros, sino por su esencia. La esencia que es el enfrentamiento entre la fuerza bruta y la inteligencia del torero. Ahí es donde se produce esa fusión inolvidable que da pie al arte del torero. Sí, yo comentaba en varios círculos que cuál es la esencia de lo que pasa en la plaza. Y es algo muy sencillo, es la vida que se enfrenta a la posibilidad de morir. ¿Ante quién? Ante lo que sea. En este caso, ante un toro bravo, que está criado para eso, para retarme a mí en mis capacidades vitales, en mis posibilidades, en mis habilidades, pero me va a retar y yo ofrendo la oportunidad de vida ante la posibilidad de morir. Y de eso somos tan buenos humanamente y espiritualmente hablando que de eso hacemos arte, de esa posibilidad. Y se alaba al toro porque el ganadero ha creado un toro que reta la capacidad del hombre, y se alaba al hombre que ha creado habilidades o que ha forjado habilidades que le permiten enfrentar y superar artísticamente embestidas. Porque no nomás quitarse, usted lo sabe mejor que nadie, no es quitarse, sino artísticamente librar la posibilidad de morir. Al contrario, no se quitan, el que se quita fracasa. Tienen que aguantar la embestida del toro. Una vez José Tomás me dijo, en esto del toreo es tan absolutamente incomprensible para cualquier aficionado el hecho de que el torero ofrezca la muleta y ofrezca su cuerpo. Y es el toro el que elige si va hacia la muleta o va hacia el hombre. Sí. Y ahí es donde realmente estriba el valor de los toreros, porque esto no es un juego. En el toreo se muere de verdad, y hay toreros que desgraciadamente han partido por cornadas de toro, y esto hace que la autenticidad de la fiesta de los toros sea uno de los elementos fundamentales para defenderla. ¿En qué consiste el engaño, maestro? El engaño consiste en que el toro, supuestamente, cree que la muleta es la prolongación del cuerpo del torero, sí, el capote y la muleta. Y entonces, como se mueve la muleta y se mueve el capote, pues el toro embiste creyendo que se está moviendo el cuerpo también, el cuerpo del torero. Y es cuando el torero ya logró meter al toro en el famoso engaño y le va dando este seguimiento. Eso es una cuestión de técnica, sí, de técnica, pero entonces ahí viene ya la personalidad de cada uno de los toreros y sobre todo la creatividad. Y la creatividad precisamente es lo que lleva a poder comunicar la emoción que siente el torero al público. Eso es algo muy importante. ¿Cómo es posible que después de un lance el público se meta de lleno a la actuación del torero y sienta lo que el torero está sintiendo? Esta es la expresión más pura del arte. Ahora, cuando uno está frente, por ejemplo, a un cuadro maravilloso, uno de Picasso, de Dalí, de Goya, de donde quiera usted, y siente la emoción que sentía el artista y capta además la importancia de cada cuadro, por decir un caso, es entonces cuando se produce la emoción artística. Pero que no es presente siempre. Que no es en cualquier lance. No tiene que ser algo que impacte multitudinariamente. Por ejemplo, para referirnos a un torero tlaxcalteca que
ambos queremos mucho, el Zapata, Uriel Moreno. Cuando produjo su famoso par monumental, ¿cómo es posible que en ese mismo instante, en un segundo, toda la Plaza México, que casi estaba llena, reaccionara de manera apoteósica? Pero fue una especie de resorte de volcán, una explosión volcánica. Y eso demuestra que estaba transmitiendo la emoción, que estaba sincronizada, la emoción de esa fusión inmensa entre el toro y el torero a toda la multitud, a lo que llaman muchos taurinos el multicéfalo, las 1000 cabezas que obviamente sienten, se apasionan y se aprisionan también en el arte del toreo. Yo le comentaba a un amigo que lee mucho, eso realmente él no es taurino, tampoco puedo calificarlo antitaurino, no le gusta, pero digo, mira, ¿sabes cuál es el tema? No es el asunto de que me guste o que le entienda, no porque no me gusta, no porque no lo entiendo. El asunto taurino tiene mucho que ver con el sentir profundo al interno de uno, y es cuando tú llegas y sientes, y si tú sientes, te conectas, y luego ya empieza el gusto, y luego ya empieza la inteligencia del hecho, pero no se trata, estamos ante una actividad que no tiene que ver con gustos o con entendimiento, sino con el sentir profundo. Con la emoción. Es una emoción el que va a la Plaza de Toros buscando una diversión, como puede ser lo que produce el fútbol o cualquier otro el teatro o cualquier otro espectáculo. El toreo no está dentro de esa clasificación. No se va uno a divertir, pero se va uno a emocionar. Queda claro que no es un espectáculo, no es un deporte, no es una actividad lúdica, tiene mucho de todo, pero es algo muy propio, muy especial. Y tiene mucho también de las bellas artes, padre. Eso es importante. No hay otra expresión artística que pueda reunir en torno suyo a todas las bellas artes, a todas. La música, la escultura, obviamente la literatura, el ballet mozárabe, porque es un ballet lo que estamos viendo ahí. Yo digo que es fuerza viva en el ruedo. La única actividad equiparable que logra atraer todas las artes es especialmente la religión. Esto es una cosa muy importante que debieran tomar en cuenta los antitaurinos. Por ejemplo, ahí en Tijuana llegaron al extremo un día de derribar la Plaza de Toros. Por fortuna hay otra que está cerca de la playa, pero la anterior Plaza de Toros de Ciudad Juárez, que era la Alberto Valderas, la derrumbaron. Pero lo más triste es que derrumbaron una obra de arte, que era el encierro que estaba ahí. El encierro son las esculturas de 6 toros siendo guiadas por el caporal. Esto no tiene justificación de ninguna especie. Yo tengo por fortuna un cuadro que dibujaron de lo que era el encierro en esa plaza de toros. Hay que destruir todo lo que es el arte que rodea al espectáculo taurino, que también es arte, asimila el arte de toros. Similar a la quema de la biblioteca en Alejandría, similar a la quema de libros en la época del fascismo alemán, muchas de esas cosas. O también, padre, la quema famosa, el auto de fe de Maní en Yucatán por parte de Fray Diego de Landa, aunque nos metamos en problemas. No es problema, porque son partes de la historia que hay que reconocer cuando hay un atentado a algo cultural, algo que trasciende. El auto de fe de Maní, se lo quiero nada más recalcar, fue una barbarie de ese fraile, de Fray Diego de Landa, que además luego escribió la historia verdadera de la conquista en Yucatán. O sea, es un hombre que tenía una gran cultura. Fue quemar todos los códices mayas, toda la literatura que se refería precisamente a la época prehispánica. Y fue una pena porque se perdieron ahí documentos invaluables. Esto es lo que no podemos tolerar. La prohibición llega al extremo de pretender borrar lo que ya no pueden borrar aquellos que creen que es muy fácil cepillar el espíritu y la conciencia como si fuera algo material. Ya los que llevamos dentro
la experiencia taurina, los que sabemos lo que significa la experiencia taurina, nos podrán quitar la posibilidad de ver toros, pero nunca nos van a poder quitar lo que recordamos y la nostalgia que nos causan algunas faenas inolvidables. Que incluso habrá que checar que todo este tema taurino no estamos hablando de un siglo, de 2 siglos, de 3 siglos, estamos hablando de milenios, es decir, si uno lee las obras de Platón ahí en la Nueva Atlántida, ya hablaba de ejercicios tauromáticos. Ya en las cuevas de Altamira está la representación del toreo, sí. Ahí hay toros, y me encontré en Creta, ahí se encuentran también dibujos taurinos. Esto no, bueno, taurinos relacionados al toro, al uno y al toro. Y la famosa tauromaquia, el toro, y la magia que se hace en el contacto. En la Nueva Atlántida narra pues Platón, que hablan de ellos, dice, nos dicen que allá hace 9,000 años, ya tenían estos ejercicios de soltar toros y arrearlos con trapos y con tipo bastones. Y luego ya en la época en que se luchó por la unidad de España, pues el Cid campeador, ¿sí?, lanceaba toros en Valencia. Eso es algo que nadie puede negar. Y se usaba al toro como un elemento, digamos, como un tanque de guerra, por decirlo en términos modernos. Lanzaban a los toros bravos para liquidar a los moros que intentaban tomar las posiciones claves de la España, de aquella España, sí, ¿no? Valencia, Granada, a lo que podemos ir viendo, que donde ha habido esta cultura del toro en relación con la sociedad, no es algo de apenas, es de milenios, que hoy se me hace como un atentado histórico, cultural, querer borrar todo esto por decreto. Porque a mí no me gustó, porque tengo cierta sensibilidad a que maltratan al toro, que pobrecito, borremos todo. Entonces, borrar una conciencia histórica. En la Plaza México, el círculo que rodea la Plaza México lleno de esculturas que son memorables, que son extraordinarias, que son bellísimas por sí solas, independientemente de que nos guste o no el toreo. Son obras de arte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Negar que viene la fiesta de los toros de una cultura ancestral porque no la entendemos? Porque no es tan fácil como ver un partido de fútbol que mete gol uno y mete gol el otro, no. Aquí tienes que ir a la plaza con cierto conocimiento de causa o con alguien que lo tenga, sí, para que te vaya indicando cómo es el desarrollo de la fiesta. Y le aseguro, padre, que cualquiera que vaya a los toros y vea lo que significa el toreo, saldrá de la plaza con ganas de volver. Y sobre todo con otra mentalidad. Eso es muy importante. Otra mentalidad, es decir, sino de gusto, de respeto y de valoración. Porque cuando uno empieza a meterse, digo, nosotros podemos empezar como en mi caso, de aficionado, de que te gustan y demás, pero cuando uno se va metiendo a lo profundo de la vida, lo que sucede en ganaderías, lo que sucede para que alguien ya se vista de luces, todo este caminar es muy largo. Ahora, cuando lo vemos enlazado, también, ¿sabe qué me sorprendió muchísimo? Cuando empiezo a ver los ritos propiamente del toreo y los comparo con los ritos litúrgicos celebrativos y veo un paralelismo muy cercano, una analogía tremenda, y me acuerdo de algunas cosas. Las casacas de los sacerdotes parecen traje de luces o tienen una semejanza. Antes de eso, los ritos. Yo recuerdo, todavía había un sacerdote, misionero de Espíritu Santo, el padre Alberto Aranda, ya es grande, cuando nos daba clases de liturgia, que era de los primeros liturgos así más importantes en México, lo daba a partir de los toros. Bueno, yo le quiero preguntar algo, padre. Usted escribió un pequeño ensayo que además debe ser ampliado, sí, porque vale la pena, sobre la muerte sagrada del toro. ¿Cómo me lo puede explicar rápidamente? Es muy sencillo. Yo primero creo que uno se acerca a la fiesta y puede entender muchos personajes y muchos momentos. Cuando me he preguntado
¿Por qué una corrida? Dice, si ya fuiste una corrida y 8 días después vas a ir a otra corrida, oye, pero ¿por qué si ya fuiste a otra corrida? Y yo les digo, es que, a ver, cada corrida es totalmente diferente. Absolutamente sí. Y otra cosa, en una corrida, puede pasar un momento que sea el que valga todo, como puede ser el trincherazo del pana. Ese momento tiene tanta sublimidad, o hay momentos de una faena completita que hace que la gente se emocione tanto que el torero mismo esté llorando y que la gente esté llorando. Yo vi llorar muchas veces, por ejemplo, a David Silvetti, y eso que dice usted es cierto. Mire, yo tuve la suerte de ver las 2 corridas mágicas de José Tomás en Madrid en el 2008. La primera fue un 8 de junio del 2008, sí, y fue extraordinaria, impecable. Cortó 4 orejas en Madrid y no se le pidió el rabo porque yo creo que al público se le olvidó que se le podía conceder. Pero fue apoteósica su salida en hombros y se lo llevaron por la calle de Alcalá. Bueno, la gente estaba loca. A una semana de distancia, porque así estaba previsto, el día 15, toreó su segunda corrida. Y entonces ahí mostró la faceta dramática del toreo. Muchos podrían pensar, ¿para qué vas a ver a José Tomás si ya lo viste el día 8? Va a ser lo mismo. No, fue totalmente diferente. En esa segunda corrida, los toros fueron mucho más peligrosos, le pegaron varias cornadas. El primer toro le pegó 2 y el segundo de su lote le pegó una cornada muy fuerte. Permaneció en el ruedo, lo mató y le cortó las 2 orejas, más la oreja que había cortado en su primer toro. Hubiera salido por la puerta grande, pero no pudo hacerlo porque estaba herido y tenía 3 cornadas. Ahora, esto es parte del sacrificio del hombre. Sí. Ahora, hay que ver también lo que significa el toro de lidia. Yo tengo muy grabada la imagen de algunos momentos epopélicos de toros extraordinarios. Por ejemplo, la faena de Manolo Martínez al toro amoroso de Mimiaguapa. Esa la tengo en la cabeza como si hubiera sido ayer. Y mira, ya tiene casi, pues no sé, murió Manolo Martínez en el 96. Estamos hablando ya de 28 años de ausencia física. Pero la faena la hizo a finales de los 70 y fue tan grande que la recordamos como si fuera exactamente una pintura plasmada de algunos de los pintores antiguos, Diego Velázquez, Goya, etc. Eso significa que deja una huella cultural y emotiva, una gran faena a todos los aficionados. Y eso efectivamente puede quedar tan fuerte, tan profundo, que modifica modos de pensar o que hace generar ideas. Entonces, yo tengo la oportunidad de estar en Callejón, y entonces ver morir al toro a metros, y fuera del tema compasión, sentimiento y demás que está alrededor de la muerte, pero cuando uno ve morir a un animal bravo, con casta, incluso que no cede ante la muerte, rehusando a doblarse y doblándose y volverse a levantar. Es muy emocionante. Entonces queda eso, y entonces yo digo, a ver, ese momento para mí debe ser aleccionador para la vida de otros. Aquí hay que apuntar una cosa. Hay un mito en el sentido de que los aficionados a los toros gozamos con el sufrimiento del animal. No hay ninguno. Este es el absurdo más grande que se puede decir. Mire, cuando un picador se excede, los primeros que protestan son todo el público. Y vaya que se protestan. Cuando un banderillero falla, también es motivo de recriminación colectiva. Cuando un matador empieza a pinchar y a pinchar o no puede descabellar, se vuelve lo que pudo haber logrado con la lidia, se vuelve un fracaso monumental. Y entonces, un abucheo tremendo. He dicho que se le debe dar al matador la oportunidad de matar al toro, pero con límites. Si no puede matarlo en unas cuantas ocasiones, digamos 4 o 5 veces que se tire a matar, esto es muy el toro debe regresar a los para no seguir atormentando a un animal que no merece. Porque ya viene el encarnizamiento. Entonces yo digo, ya es porque, ¿qué significa? Pues meterse a las carnes del toro.
que ya no debiera. Entonces, bueno, uno no goza la muerte, sino goza el sentido, y no quiero quitar el término gozo, porque hay momentos claves de disfrute, es decir, aquí en Tlaxcala tuvimos un primer obispo, don Luis Muñoz Escobar. Él cayó enfermo de un problema cerebral el 2 de abril de 1989 y murió hasta el 2001 por ahí. A mí me tocó estar ahí cuando él estaba muriendo. Y entonces el verlo con toda la figura del primer obispo que nos ve niños y nos va formando y formando, y tengo el privilegio de verlo morir, privilegio, no gozo, privilegio, se convierte en un disfrute de estar ahí. O sea, yo tengo el privilegio de ver este momento que está pasando, no solamente histórico, que trasciende de sentimiento, al hombre, que trasciende de lo sentimiento, físico y que se exalta el espíritu, ¿no? Entonces, a eso se refiere usted como disfrute, sí, la exaltación del espíritu. En la filosofía y teología escolástica se llama fruición, que significa el saborear, el decir, caray, esto, o sea, no puedo más que sentirme bendecido. ¿El dolor de estar ahí? Placer, padre? No, el dolor en sí no. La razón del dolor sí. La razón del dolor sí. Y por ejemplo, Manolete, en su lecho de muerte, después de la jornada terrible que le infligió Islero de Miura en Linares, sí, lo primero que dijo cuando recobró el sentido fue a su apoderado Camará. Le dijo, ¿me han dado siquiera una orejita? Es decir, más allá del dolor y del sufrimiento, estaba su dignidad de torero, estaba su dignidad de ser humano, de un hombre que se sabe que se está muriendo y que está pensando en si ha dejado un recuerdo, un buen recuerdo a quienes lo vieron. Ahí está el caso de toros emblemáticos cuyo recuerdo permanece. Ahora, a ver, si al toro se le concede arrastre lento, ¿es a quién? Al toro, que ya está muerto. Pero es una manera de honrar la bravura, la vida del toro, que es un genio único. Y el sentido. O sea, esto es importante decirlo. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no tienen un tigre? Porque el tigre no es bravo, es fiero. El tigre o el león o todas las fieras van directamente a comerse a su presa. El toro no. El toro se funde con el torero para crear arte. ¿Y cómo logra esa fusión? Porque se le engaña en cierto modo con la muleta y el capote y la muleta, y de algún modo inviste con el afán de coger. Acuérdese usted la extraordinaria obra de José Tomás, que se llama precisamente donde habla de Navegante. Navegante, que lo hirió en Aguascalientes y casi lo mata. Y es Diálogos con Navegante. Es un libro precioso, sí, que realmente lo debe leer hasta el que no es taurino, para entender el porqué de la muerte del toro y el porqué del sufrimiento del torero. Yo estuve en esa corrida y nunca olvidaré la sangre del torero regada por todo el callejón hasta la enfermería, y las manos de los asistentes llenas de sangre que estaban plasmadas en la puerta de la enfermería cuando José Tomás estaba muriendo. Sí. Y vi pasar a Navegante, porque no podía ser retirado del ruedo, porque estaba la ambulancia esperando que estabilizaran a José Tomás para podérselo llevar. Como no lo podían estabilizar porque había roto muchísimos vasos sanguíneos, y estaban tratando los médicos de pegarlos, de tratar de evitar que siguiera el desangramiento, entonces el derramamiento brutal de sangre, entonces la ambulancia no podía quitarse. Entonces, hasta que ya habían pasado 20 minutos, retiraron la ambulancia al ver que esto se iba a prolongar, para que se pudiera retirar al Navegante del ruedo. Yo me acuerdo que fui a ver al carnicero y le dije, guarden la cabeza porque puede ser histórica. Y por fortuna la cabeza se preservó.
se preservó y está por ahí. Ahora, volviendo al punto, yo digo, la pregunta que me hacía hace un momento, cuando yo veo ese momento de muerte del toro, como el primer caso de la muerte del obispo Luis, que me tocó estar ahí, vi que me tocó también otra muerte del segundo obispo, don Jacinto Guerrero, es en el hospital, cuando el médico me dice, no tarda ya en morir, si gusta despedirse, él ya estaba acá, entonces voy y le pongo los santos óleos, le doy un beso en la frente y le digo, Señor, muchas gracias por todo, buen camino. Ahora, ¿a qué voy? Que hay momentos claves, hay miradas claves, me tocó unas horas antes de cuando muere mi padre, ver su mirada en los momentos finales, y yo digo, esto tiene que ser una lección, alguien tiene que sacar lecciones de este momento para la vida y para la ética. Por eso cuando presento este librito, yo siempre les digo, yo aquí hablo de todo menos de toros. Es muy probable que no estemos entendiendo nada de esto, porque a lo mejor yo sé muy poco de esto. Se habla de la mística. De la mística, del momento de muerte y lo que puede transmitir al hombre de a pie. Resiliencia, dignidad, intimidad, sentido de vida, porque yo insisto que se muere como se vive. Y entonces hablo yo de que es un espectáculo ecológico, sí, porque es un espectáculo de vida y muerte. ¿Sí? Hay quienes dicen, hombre, vamos a evitar que se mate al toro en el ruedo. No podría ser, porque la culminación de la vida es la muerte. No puede entenderse la muerte si no hay vida. No puede entenderse la vida si no hay muerte. Y sin ofrenda, pero sin ofrenda. Separar una cosa de la otra. Sin ofrenda, don Rafa, es decir, sin sentido de que, a ver, yo le he dicho a usted, cuando hay momentos así difíciles, de decir, yo ya quiero mandar a volar todo este rollo, y dije, no, usted todavía tiene que dar mucho. Usted tiene que ofrendar mucho más. Usted tiene que enseñarnos. Ya está usted violando el derecho de confesión. No, porque lo hemos dicho en público, no hemos tocado el tema. Yo como profesional, como todo yo le he dicho, usted todavía tiene que ofrendar mucho y nos tiene que seguir enseñando a los que vivimos el no tener miedo y no ser cobardes. Eso es público. Cero cobardía. Cero cobardía. En el ruedo y en la vida. Cero cobardía. Entonces no puede, y cuando yo digo, no, a ver, no se me esté usted rajando, pues entonces ¿cuál es la cobardía? Claro. Es hasta el final, ¿cuál? ¿El que yo quiero? No, el final, el de lo que yo, ¿para qué soy? Entonces no se le puede privar, yo siempre digo, cuando quieren humanizar al toro, ok, humanicémoslo, no se le prive al toro el derecho de morir como tiene que morir un toro bravo. Claro. Si lo queremos poner derechos, que no lo tienen, pero ok, ¿quieres poner derechos? El toro bravo. Es muy fácil. Si el toro pudiera hablar, pregúntele, yo le haría una entrevista como periodista, le diría, oye, ¿cómo prefieres morir? O sea, no en el rastro miserable, oscuro, cruel, de un solo golpe, o en la esplendidez de la plaza de toros soleada con los vítores del público. O incluso es evidente que escogería lo segundo. Incluso para no denigrar un rastro. En un rastro higiénico, limpiecito y todo, no, pero rastro, padre, eso pero rastro, estamos así. Pero rastro al fin. O que tú seas capaz de mostrar para qué te criaron. ¿Para qué te criaron? ¿Qué es lo que tú traes al interno y que tú quieres mostrar hasta el momento? Y entonces yo por eso en el libro traigo el ejemplo de Tlahuicole. Yo pensé en el mismo personaje. Tlahuicole, que defiende su vida, logra sobreponerse a los guerreros aztecas, y luego pues, finalmente traicionada a su raza. Lo aprenden, sirve al ejército Tenochca, le dan la libertad y él dice, no, yo vencido no regreso. Bueno, ¿cómo quieres morir? O sea, al toro no se le puede decir vida o muerte, no, ¿cómo quieres morir? Entonces, bueno, Tlahuicole dice, soy guerrero, como guerrero, piedra de sacrificio, peleando. Todavía mató a 11 y ahí Estoy absolutamente seguro de que el toro prefería siempre ir al ruedo. Una vez, conversando con el pana, quiero decir, esta es una anécdota que me viene a la cabeza, no quiero perderla.
Le pregunté yo al pana, bueno, maestro, si usted llegara a ser toro de lidia, ¿cómo le gustaría morir? Y me contestó el pana, que ya sabes que tenía unas salidas geniales. Dijo, no, yo investiría y investiría hasta que me indultara. Sí. A mí el pana, fue una salida muy agitanada. A mí el pana, no una, 3, 4 veces. Conversaba con usted, ¿verdad? Yo diría que platicábamos. A veces como con usted, más usted me confiesa que yo. Entonces, pero varias veces me decía, ¿sabe cuál es mi deseo? Morir por asta de toro. Ese es, y si se puede en el ruedo, ahí, porque esa ha sido mi vida. Bueno, además siempre lo decía. ¿Sí? Me contaba el contador Andalco que en alguna ocasión le dijo que él veía su muerte, que él la deseaba, que no era un toro negro el que lo iba a matar, y así fue. El toro que lo mató, bueno, que lo mató físicamente, aunque muriera un mes después. Pan francés. Pan francés, se llamaba igual que él, el pana, el panadero y el pan francés. Que él se jactaba también de hablar francés, del pana. Así es. Entonces, de esas cosas que se dan, y dice, pero él decía esto, pues es que mi vida es esto, está aquí en el ruedo. Pues qué mejor lugar para morir que el lugar donde se vive. Y entonces, tratando de dialogar con el toro bravo, me preguntaría, no solamente yo le pregunté cómo quieres morir, sino me regresaría la pregunta, ¿para qué me criaste? Si me criaste para acá, llévame el rastro. Pero si me criaste bravo, déjame mostrar tú que creaste. Y voy a citar a un amigo común, Toño de Aro. En plena pandemia, gran ganadero. Plena pandemia, él tenía que deshacerse de toros y él decía, a precio de carne, pero toréenmelos aquí en mi ganadería. Quiero ver lo que estoy criando. Porque hay una satisfacción de vida. Usted es escritor, ¿qué siente cuando publica un libro y qué siente cuando alguien, si hubiera nacido un hijo? Cuando alguien le habla de sus libros? No, muy orgulloso me siento, claro. ¿Por qué? Porque usted está creando, y en el caso de un toro bravo está criando, y el toro bravo se está criando para esos 20 minutos de plaza. Y volviendo a Navegante, el libro de Navegante recuerda al hermano de Navegante, el que muere solamente con el número y con una picadura de víbora, y dice, él ya no logró, Navegante hablando, mi hermano ya no logró llegar a donde yo sí logré. Bueno, esto es importante porque fíjese, hay por ahí una anécdota muy interesante de Antonio Bienvenida, uno de los grandes toreros de nuestro tiempo. Bueno, digo nuestro tiempo porque ya se alargó mucho nuestro tiempo. Nuestro tiempo es todo. Pero Bienvenida, que murió también como consecuencia de una tinta a la que fue, y una vaquilla le pegó por la espalda por una imprudencia del torilero. Llegó un momento en que él decía que no era un suicida como torero, que los toreros tienen recursos y técnicas para imponerse a la fiereza y a la bravura, no a la fiereza, a la bravura del toro de lidia, y que esto lo alimentaba constantemente y que para él espiritualmente era fundamental y básico. Un día recibió una jornada tremenda casi en la yugular, estuvo a punto de morirse en Madrid. ¿Y qué hizo él? Empezó a ver la película de su jornada una y otra vez, como si necesitara sentir durante toda su convalecencia ese momento crucial de su vida, un momento que le pudo haber retirado del toreo. Y cuando llegó el momento, quiso reaparecer en Madrid, vestido de blanco y oro, que era el vestido que tenía cuando lo cornearon, con toros de la misma ganadería y con un hermano del toro que lo había cogido. Y esto hizo que se prolongara, y además comenzó su faena en el mismo sitio en donde había terminado la anterior. Eso es los hilos comunicantes del toreo. Como cuando un día José Tomás me preguntó, oiga, ¿usted vio la faena de Manolo Martínez Amoroso? Dije, sí, tuve el privilegio de verla. Y me contesta,
Pues eso que vio usted hoy, estábamos en Málaga, esa trincherilla que yo di caminando hacia los medios, fue inspiración de Manolo Martínez. Y ahí me di cuenta de lo que llamamos los vasos comunicantes del toreo, que son los vasos comunicantes del arte. Es decir, cómo aquella secuela que comenzó con Manolo Martínez terminaba en el ruedo de Málaga con algo que, con la personalidad distinta de cada torero, siguió su destino. Porque normalmente eso es parte de lo que se llama tradición, es decir, cómo pasa de uno a otro, y hoy veo a los toreros serios que dedican horas a ver faenas y que van practicando y practicando la de Manolete, la de fulano, la de sutano, en fin. Yo a mi padre lo recuerdo, mi padre me lo recuerdo contándome una y otra vez la faena de Manolete al famoso toro Manzanito. Bueno, me la contó no sé cuántas veces. Y me la contaba como si hubiera sido un día antes la faena. Y para mí eso fue algo que recuerdo perfectamente. Incluso hasta me acuerdo de párrafos de la crónica de Carlos Septién García, el tío Carlos, que decía, hablando de esa faena de Manzanito, y allí va Manolete por el tercio. En el ámbito, luz de candilejas que hacía brillar su traje de luces. Y en el tendido, una inmensa y silenciosa expectación. Así comenzaba la crónica. Fíjense que... O sea, ¿cómo pueden decir que no es cultura? ¿Cómo pueden decir que no es arte? ¿Cómo pueden decir que somos tontos y criminales los que somos aficionados? O que estamos descerebrados, como dice pues este muchacho. No hay otra razón. La verdad es cuando uno ve los personajes que están en el ámbito taurino. Yo les decía apenas hace poco, realmente la fiesta de los toros reúne, somos la única, que reúne mentes brillantes y mentes cultas. Que hay de todo, pero en realidad... Hay mentes que son brillantes, pero que no han abrevado en la cultura del toreo. Alemanes, ingleses, etc. Pero cuando los captura la fiesta de los toros, como en el caso de Orson Welles o de Hemingway, los capturan definitivamente. Mire, esto es interesante porque nos pone en el sitio exacto de la polémica. Los antitaurinos tuvieron un gravísimo pecado cuando murió Gabriel García Márquez. Y se publicaron algunas fotos de Gabriel García Márquez en los toros, dando la vuelta al ruedo incluso en Colombia, en Bogotá, que era su plaza, la Santa Fe de Bogotá. Y empezaron a ver tweets en donde le decían asesino, y qué bueno que te hubieras muerto ya, porque eres un ser despreciable, porque era aficionado a los toros. Una mente tan grande que resultó ser premio Nobel, que es un hombre inmortal de las letras, admirable, como lo fue también Carlos Fuentes, y como lo han sido muchísimos, Octavio Paz también fue aficionado a los toros. Entonces todo eso no vale, todo eso se va al aire porque somos aficionados a los toros. Si somos aficionados a los toros, es porque tenemos la inteligencia suficiente para asimilar lo que verdaderamente significa la fiesta de los toros. Y la profundidad de espíritu, Profundidad de espíritu. Yo realmente le digo con toda sinceridad, hay muchos que piensan que la Plaza México, por ejemplo, es una enorme cantina. Puede ser que muchos tomen y que se tome mucha cerveza. Yo nunca me he tomado nada que no sea agua en la Plaza de Toros. Pues yo estoy concentrado en lo que estoy viendo. Me gusta profundamente cualquier incidente que pueda ocurrir. O sea, en cada actuación, en cada momento, en cada toro que se lidia, suceden cosas que no suceden, como usted decía hace un momento, todos los días. Porque cada torero es diferente y cada torero aplica también su propia diferencia. Y aparte es algo tan fugaz y tan, diríamos, como tan profundo y fugaz, que si uno no está atento, pasó todo, claro, y perdió todo. Me acuerdo que un día estaba yo con Tere Jiménez, en aquel entonces alcaldesa de Aguascalientes, que ahora es gobernadora, y muy buena gobernadora además.
y en un momento dado le comenté algo y la distraje. Y en ese momento el payo, me acuerdo que era el payo, dio el pase del imposible. En el palco estábamos, además de los que mencioné, estaba Espartaco, el gran torero Juan Antonio Ruiz Espartaco, estaba Ortega Cano y estaba Pepe Luis Vázquez, hijo. Imagínense, estaban en el palco porque iban a torear el día siguiente un festival. Y la alcaldesa tuvo la gentileza de invitarlos al palco. Todos se sorprendieron ante el pase del imposible que había creado Antonio Campos, un torero mexicano, pues que no tuvo mayor suerte, pero que dejó ese pase como su sello eterno. Y la alcaldesa me reprochó mucho que por estarme atendiendo a mí se había perdido ese momento mágico, ese instante mágico. Y tenía razón, sí, claro. Porque obviamente se había perdido de algo excepcional. Porque efectivamente... En un segundo, ¿eh? Sí, sí, el segundo que te lleva a pedir un vaso de agua o una cerveza, a lo mejor pasa algo extraordinario, en ese segundo. De ahí el enojo de un taurino cuando pasa el vendedor en plena faena. No el reglamento tiene que estar sentado, pero pues el vendedor al fin y al cabo está en otro nivel ¿por qué se molesta? En España se cierran las puertas, claro. Y se impide, por supuesto, que haya vendedores moviéndose. En la Plaza de México no hay vendedores moviéndose, los hay entre toro y toro, pero sí, cuando suena el clarín y sale el toro, la cosa se tranquiliza. Entonces yo creo que es muy importante, volviendo al punto... Pero ¿cómo convencemos a un antitaurino, padre? No, pues ¿para qué? Bueno, yo sí quiero convencerlos. No, yo he dicho una cosa. Pero si no convencerlos, que sean tolerantes, porque nosotros somos tolerantes con eso ellos. Es diferente. Yo les pediría varias cosas. Primero, uno de los valores de este tiempo que se llama empatía. Empatía. Y si no estamos viviendo en un tiempo de radicalización, de la sociedad dividida. Pero hay ese es el problema. Sí, hay un valor que se ha hablado muchísimo y mucho fruto de la pandemia, la empatía. Y si no se puede ser empático, por favor, tolera. Entonces, sé tolerante. Tolerar no es un término agradable porque es aguantar, pero pues aguanta. Y tercero, de verdad, yo siempre digo, no se puede convencer a alguien de algo que a lo mejor no hay esa apertura. Cuando hay quien quiere conocer y entonces se puede platicar, pues. Yo tengo una anécdota, varias anécdotas con los antitaurinos. Una de ellas en Madrid, cuando de repente salgo de la boca del metro, porque ahí a los toros se va en metro. No es aquí tan sofisticada la cosa de que todo el mundo quiere llevar su coche. Ahí se va en metro. Salía yo del metro y había un grupo ahí de antitaurinos hablando y me les enfrenté en el sentido de que más bien quise dialogar con ellos. Y les dije, les lancé un desafío. Yo dejo de venir a los toros en el momento en que todos ustedes suelten y les den libertad a sus mascotas. No, bueno, el privar de la libertad a un animal y que ustedes se digan amos de ese animal es una aberración. El que el toro salga a la plaza de toros a mostrar su bravura es una bendición para el toro y para el espectáculo y para el torero. Lo que está pasando en Ciudad de México con estos grupos que se manifiestan, seamos honestos, es un movimiento de manifestación política y yo diría que trabajan de manifestantes, ¿eh? No, claro. Y desgraciadamente hay personajes en el gobierno que son tan torpes como cierta candidata que anda por ahí pululando, que dice que esto es un maltrato animal y que si llega a la presidencia va a hacer lo posible por quitar las corridas de toros. Esto es un absurdo y una demostración de ignorancia. Maltrato es tratar a un animal como si fuera humano. Los perrijos, gatijos y demás. Correcto, primero. Es un maltrato. Maltrato es querer que a un animal hecho para comer, como cerdo, se le tenga en condiciones antihigiénicas y no se le dé un momento de muerte rápido, donde no se tenga ese estrés. Entonces sí se entiende ya. Maltrato es querer que un toro bravo lo tengamos como animal de compañía o mascota.
Eso no es posible, además, porque el toro bravo no se deja. Pero es... Un día se me ocurrió decirles a los antitaurinos que estaban en la Plaza México, ¿quieren que les regale un torito? Les pongo un moño y se lo regalo a ver qué van a hacer con él, a dónde se lo llevan. Ya pasó aquí, ¿cuántos animales de circo se murieron? Ahí tiene usted un caso verdaderamente y lo vimos ahí en el privado a los niños de un espectáculo en donde muchos niños aprendían a convivir con los animales. Yo conocí un elefante vivo en un circo, yo conocí un tigre en un circo, yo conocí leones, camellos, donde no había posibilidad osos, tantos animales que vimos en y cuando vino este decreto, ya vimos ahí en el cementerio en Hidalgo, muertos, porque ¿quién va a mantener un animal? Ahora, si vamos en el tema ecológico, yo aquí en Tlaxcala les digo, miren, a ver, tenemos la Malinche, veamos la golpiza que le hemos dado en deforestación, en de gusano, y veamos las ganaderías de toros bravos, veamos la belleza, la fauna, la flora. ¿Por qué? Porque ¿quién la cuida? No, esto es de todos. Ajá, ¿y quién lo cuida? ¿Cuántos camiones no vemos bajando la Malinche con troncos de madera? ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Dónde están los ecologistas? Pero entonces de esto hay una doble moral. ¿Sabe usted qué tenemos que hacer? Aprovechar ahora que están de moda los trenes y a ver si hay algún trenecito que pase por las ganaderías de Bravo en Tlaxcala, para que vean los que no saben cómo se cría a los toros. Yo celebro ¿Cuántas especies crecen alrededor del toro? La fauna y también la flora. Esto es muy, muy importante, padre. Además, yo celebro y agradezco que muchos amigos ganaderos estén ya abriendo las puertas de la ganadería para que la gente pueda ir y conocer el ambiente. Porque hay una cosa tan especializada, por ejemplo, en las oficinas, y donde tienen sus libros de genética y de la historia también. La manera en que se hacen los encastes. Sí. ¿El encaste qué es? El saber qué toro le va a qué vaca. Y tratar de superar la bravura de la ganadería. ¿De cuántos años cree que tengan ese...? No, desde que se funda la ganadería y antes. Entonces, eso ya en plano de historiografía y de ciencia ya vale la pena. Ahora, si va uno a ver... de Álvaro Domecq, de don Álvaro Domecq, que ya falleció, ahora está en manos de su hijo, que ya también está pues ya pues bastante cercano al fin de su vida, pues además está enfermo. Ahí en los Alburejos se llama, hay un verdadero laboratorio genético. Eso no lo saben los antitaurinos, en donde se hacen una serie de experimentos genéticos para ver cómo hacer los encastes, cómo lograr que la ganadería no sufra deterioro en cuanto a la bravura de sus toros, que es finalmente lo que venden los ganaderos de Bravo. El ganadero de Bravo no vende carne, vende la bravura de sus toros. Sí. Por eso es muy importante decirles, cuando un toro se indulta, por ejemplo, ¿de quién es el toro? Vuelve a ser del ganadero. Sí. El ganadero simplemente cubre el costo de las carnes que dejan de ganar los empresarios para llevarse al toro indultado a su ganadería y ponerlo a padrear, es decir, a hacer cemental. Sí. Y esto es también una lección existencial. Esto es una forma de demostrar que el toro de Lidia vale lo que vale gracias a su capacidad de embestir y de ser bravo. Y gracias a esos 20 minutos, ¿cuántos 30 minutos? Lo que digamos. Pero ese momento es significativo por la importancia y lo que sostienen ganaderías ecológicas, lo que sostienen familias completas, lo que sostienen profesionales, lo que sostienen ya en el evento propio. Sobre todo algo muy importante, padre, que ya había yo mencionado, la autenticidad. Miren ustedes, por ejemplo, ahora mismo, lo que está sufriendo un torero tlaxcalteca, Alberto Ortega, que sufrió una tremenda cornada a principios de febrero en el coso de Tlaxcala. Y que quiere recuperarse para volver a estar frente al toro. Eso es emocionante. Entonces, eso es demostración no solamente de valor, sino de pasión. El valor y la pasión unidas. Hay profundidad.
O sea, hay algo de fondo que no se puede entender, y yo por eso siempre digo que el tema del toreo tiene que ver con el tema de espiritualidad y el tema vocacional. No se puede entender, es que es una sin razón. Si alguien le quiere meter razón, ¿por qué se vuelve a parar a alguien que ha sido tomado? Pues no hay modo de explicarlo. Es ahí donde se ratifica la existencia del espíritu en el hombre que siente algo en lo profundo para volver Basta verle las caras a los toreros antes de partir plaza y verles las caras cuando termina la corrida. Sí. Eso es importante, cuando están en el patio de cuadrillas, en la plaza que sea, lo mismo en la México que en Madrid o que en una plaza cualquiera, la tensión se nota en sus rostros. Hay quienes dicen que tienen más miedo al público que al toro. No lo sé. A mí Manolo Martínez me llegó a hablar del miedo en alguna ocasión y me dijo, sí, a pesar de que yo he toreado mucho, sigo sintiendo miedo, pero el miedo se me escapa cuando doy el primer paso. Dice, a todos les he preguntado si hay miedo. Si hay miedo, y dice, si yo perdiera el miedo, ya no saldría. ¿Sabe usted que me dijo un día el niño de la Capea, que es otro histórico del toreo, que el más grande miedo que tenía es haberle perdido el miedo al toro? Es haber sentido en un momento dado que él era tan poderoso que ya no le asustaban los embistes. Y algunos toreros, y entonces asustaba porque dice, ya le perdí tanto el miedo que un día me va a dar un susto y me puede matar. Y algunos toreros, amigos, me han dicho pues que en el momento que dejen de tener miedo, en ese momento tienen que retirarse. Ya no están para adentro. Y bueno, pues yo creo que es tan emocionante todo esto que podemos aquí seguir platicando. No podemos estar aquí toda la vida, pero yo creo que vamos concluyendo. Yo iría concluyendo con esto de muy a propósito del libro, que valdría la pena en algún momento que al leerlo, va a ser un libro de ética. Yo me lo imagino así como Aristóteles, que escribe la ética a su hijo Nicómaco. Y ya nadie le hace caso, porque si habla uno de la definición de Aristóteles sobre política, realmente ya se queda muy atrasado. Sí, pero hay que leer la carta de Epicuro a su hijo Meneceo, hay que leer las obras, sobre todo los diálogos de Platón, hay que leer donde viene toda esa filosofía. Y las obras de Fernando Sabater también, que es un tipazo en el ambiente taurino y que habla mucho también. Hay que leer la ética para amador, la política para amador, todo esto que es importante. Y yo creo que uno tiene, cuando escribe, uno tiene que ver a aquel que va a leer para que se quede algo y se quede para vivir. Yo le recomiendo, desde el punto de vista taurino, ya que estamos hablando de literatura, ¿sí? Bueno, les recomiendo mis libros, Mano a Mano y Dos Colosos, pero les recomiendo toda la obra de Pepe Alameda, les recomiendo la obra magnífica de Gregorio Corrochano, que se llama Cuando suena el clarín, que es una maravilla, que es ahí donde verdaderamente uno se empapa con la grandeza del toreo. Hay un libro especialmente que se llama El toreo y la bravura del toro, que es una conferencia que dictó Domingo Ortega y que se editó luego, que para mí es la Biblia del toreo. Pero fíjese padre, cuántos libros se han publicado sobre toros y cuántos libros se han publicado sobre básquetbol, por ejemplo. No, pues, o sea, ahí es donde uno nota la diferencia entre lo que es la diversión y lo que es el espectáculo. Lo que pasa es que todos grandiosidad. Todas esas que aun cuando son populares, y tal vez por eso mismo popular, hay menos intelectuales metidos a escribir. Y el toro es tan profundo que hay muchos intelectuales puestos a escribir. Porque bueno, después de fútbol escribo 100 grandes de toreo, como escribe Alberto Lati, como estuve. Bueno, yo le voy a hacer una competición. A mí me tocó y me invitaron a hacer un prólogo sobre un libro estupendo de los mundiales de fútbol. ¿Sí? Y lo hice. Lo hice porque se trataba de un gran amigo mío, Aguirre, que falleció ya desgraciadamente. Pero bueno, fue un pecadito.
Un No, pequeñito pero inocente. está muy bueno. Yo leo mucho también de fútbol. De hecho, yo soy futbolero y leo mucho. Siempre que le vaya usted al Real Madrid, porque si no le va usted al Real Madrid ya tenemos problemas. Bueno, aquí en México le voy a la América. ¿Qué es No, hombre, ya metió usted las cuatro patas, mi querido padre, aquí le a los Pumas, a los Pumas. El América es el Real Madrid. No vuelvo usted a decirme eso porque entonces le dejo de ir al Real Madrid. Yo creo que en México son los Pumas. Pregúntele a quien es futbolero a qué se Bueno, parece aquí el que Real lo está Madrid. viendo este hombre, casi lo va a matar a usted porque este es chiva de corazón. Entonces ahí está la problemática. Bueno, pues vamos despidiéndonos a decirle a tu Una conclusión, padre. Primero, para mí la gran conclusión es el toreo hay que sentirlo. Antes de hacer una crítica sobre gustos, no gustos, entendimiento, no, hay que sentirlo, hay que vivirlo para poderlo disfrutar y luego ya podemos hablar. Yo concluyo diciendo que el toreo es una de las bellas artes. Porque Bueno, yo creo que al arte del toreo confluyen todas las demás artes. Y esto tiene un significado muy importante con el espíritu, como dice el padre, con la cultura y sobre todo con la razón. Quienes van al toro es porque de verdad saben lo que van a encontrar allí. No hay momentos de aburrición, porque aún en las peores tardes saca uno la imagen de un buen puyazo, de un buen par de banderillas, de una buena estocada. Y además siempre hay algo que recordar. Concentra las artes, yo pienso que más que una bella arte, concentra todas las bellas artes, incluida la gastronomía, que además es muy buena. Pues sí es. Pues muchas gracias por su generosa atención. Y aquí estamos, el padre Ranulfo y yo, dispuestos siempre para hablar de la fiesta de los toros.